Muy buenas hermanos y amigos, una vez más compartiendo con todos ustedes en este su programa Fe y Razón, un programa que dedicamos para llevar temas de análisis histórico, científico, social, teológico, y nos fundamentamos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy con nuestro hermano, el licenciado Julián Musa, una vez más aportándonos un tema de análisis que tiene que ver con las distintas doctrinas que existen en el mundo, las falsas doctrinas, como nosotros hemos dedicado en una serie de programas que estamos realizando. Y hoy le va a corresponder el tema, el título, ¿no?, al ateísmo. Y nuestro hermano Julián Musa, pues, nos trae el ateísmo porque entendemos que es una doctrina que tiene un grupo de presentaciones y propuestas que engañan a la población de los seres humanos, en el sentido de querer apartar de la verdadera doctrina, del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, a las personas que reciben el Evangelio, que reciben el llamado de Dios. Obviamente entendiendo que ese llamado del Señor es un llamado eficaz, es un llamado que el ateísmo ni nada podrá detener, pues ya lo que hemos sido determinados por la soberanía de Dios, vamos a recibir su mensaje y vamos a hacerle honor, gloria y honra a su palabra. Pero con nosotros nuestro hermano Julián Musa para tocar este tema. Julián, bienvenido. Hola Carlos, gracias por la invitación una vez más y saludamos con mucho cariño a todos aquellos que siguen el programa Fe y Razón por los diferentes medios. Y hoy en esto de falsas doctrinas, que es lo que hemos estado tratando semanalmente, el capítulo que nos compete, ¿verdad? Hoy vamos a estar hablando del ateísmo. Y de primera línea quiero decir que aunque muchos se pueden sorprender de ubicar el ateísmo dentro de lo que son las sectas falsas, la verdad es, y eso es lo que vamos a demostrar, de que eso es lo que es el ateísmo. Una secta falsa. Por un sinnúmero de razones hacemos esta afirmación, pero vamos a desglosarlo y ahí usted podrá sacar sus propias conclusiones, porque esa es la idea, que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. Vamos a definir términos. Según un sitio web de ateísmo oficial, los ateos se definen a sí mismos de esta manera. El ateísmo no es una incredulidad en dioses o a la negación de los mismos. Es una falta de creencia en dioses. Eso es una definición que podemos ver del sitio oficial del ateísmo. El ateísmo se considera intelectualmente superior a la fe en Dios. Eso definitivamente, el ateísmo dentro de sus ideas le hace creer a los que asumen esta corriente sectaria que ellos tienen una mente intelectualmente superior a aquellos que creemos en la existencia de Dios. Y la razón fundamental es porque según ellos se sustentan en la ciencia. Y esto es algo que vamos a desmontar, de que el ateísmo no se sustenta solamente en la ciencia, porque la ciencia solo puede dar respuesta a lo que es tangible, a lo que es materia, pasando por el proceso del método científico. Entonces, nosotros, los que tienen un sistema de pensamiento ateo, usan ciencia para dar sus argumentos, como nosotros los cristianos también usamos ciencia para defender nuestros argumentos, porque la ciencia no es de los ateos. Eso hay que desmontarlo de raíz. La ciencia no es de los ateos. La ciencia es un regalo de Dios a la humanidad. Proverbios 2:6 dice, pues el Señor es quien da la sabiduría, la ciencia y el conocimiento brotan de sus labios. O sea, la ciencia es un don que Dios le ha dado al ser humano. Y la fe cristiana
no está divorciada del ejercicio científico. Y la historia lo demuestra, que aunque no es el tema, pero la historia demuestra que grandes hombres de ciencia fueron hombres que basaron su fe y que creían y que siguen creyendo en el Señor Jesucristo. La razón principal de por qué es muy lamentable el crecimiento que está teniendo el ateísmo, es muy lamentable, sobre todo en población joven. Pero eso tiene una razón, Carlos, y ustedes que están ahí con nosotros. Hay una razón fundamental por la cual el ateísmo está creciendo. Y esa razón es lo que la Biblia le llama el pecado en el corazón del hombre. El problema, el punto está en que el pecado en el corazón, aquellos que viven bajo el dominio del pecado, de la naturaleza pecaminosa, se hacen un Dios para sí mismos. Entonces, el ateísmo es una alternativa a que la gente viva sin tener que darle cuenta a su creador. El ateísmo es una alternativa para que la gente se crea que tiene control de su vida cuando realmente no hay ningún control de su propia vida. Que ellos tengan esa sensación de control de su propia vida, porque nosotros no somos dioses y la vida del ser humano está sujeta a miles de circunstancias que nos hacen perder el control. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo, entregamos nuestra vida a Jesús, nosotros sabemos que nuestras vidas forman parte de un propósito de Dios y que nosotros no somos quien la controlamos, sino que hay un Dios soberano que controla nuestras vidas. Aquellos que abrazan esta falsa doctrina no quieren sujetarse a Dios, porque la misma Biblia explica esta razón. Y en Romanos 8, del 6 al 7, nos habla de que la persona que vive de espalda a Dios tiene una enemistad contra Dios, no desea sujetarse a la ley de Dios. De hecho, están cegados de la verdad. Entonces, eso yo quiero establecerlo en primera instancia para luego pasar a las bases de por qué decimos que el ateísmo es una secta, Carlos. Entonces, ¿tiene algún comentario, Carlos? Sí, Julián, muy interesante la introducción que tú haces, porque las personas confunden el ateísmo con la ciencia, como que van de la mano o como que nacieron juntas. Y el ateísmo es como una posición filosófica, es una ideología. Y recuerdo una definición que nos dio nuestro querido hermano, el arquitecto Luis Sena, en un debate que él nos acompañó en una de las emisoras más importantes de nuestro país, República Dominicana, que él decía que el ateísmo es una religión más, porque se congrega un grupo de personas sobre la base de una misma ideología y tienen un sinnúmero de dogmas ahí, dentro de los cuales uno pudiese mencionar el cientificismo como si fuese un dogma que demostrara que todas las respuestas que puede recibir o tener el ser humano tienen que salir de un laboratorio, tienen que partir de una comprobación científica, y eso es completamente absurdo, ¿no? Entender algo así. O sea que me parece muy buena introducción, Julián, si puedes continuar. Ok, gracias, Carlos. Para nosotros hablar del ateísmo, definitivamente tenemos que tocar lo que es el evolucionismo. El evolucionismo, donde la base del evolucionismo es la abiogénesis. La abiogénesis, que es la teoría sobre el origen de la vida que postula que ésta se produce por generación espontánea. O sea, de que de materia inerte, dándose circunstancias y situaciones muy específicas, pues eso puede generar vida. Algo que nunca ha sido comprobado. Yo sé, Carlos, que de eso tú pudiera hablar mucho, porque domina mucho ese tema. Pero eso no ha sido comprobado, nadie ha podido hacer eso, nadie lo ha podido hacer en un laboratorio, por lo tanto es un cuento de camino, en buen dominicano. Entonces, el primer registro del surgimiento de la teoría abiogénesis como origen de la vida se remonta a los años 300 a.C. Estamos hablando de que con Aristóteles, quien postuló el origen de la vida por generación espontánea,
decía que esto se daba gracias a una fuerza vital presente en la materia denominada entelequia. Según los que creen en esto, la vida comenzó su existencia, que no sé cómo ellos lo saben, pero comenzó su existencia en algún momento del periodo comprendido entre 4.410 millones de años. O sea, cuando según estas teorías vinculadas a la biogénesis, se dieron condiciones para que el vapor de agua pudiera condensarse por primera vez. Pero, y antes, porque me gustaría escucharte también, Carlos, en este sentido, pero antes solo decir en esta parte de que esta secta tiene sus orígenes más básicos con filósofos presocráticos. Los filósofos presocráticos, quienes se enfocaban mucho en los aspectos cosmológicos de la vida. Tenemos un Anaximandro, quien creyó que el calentamiento de agua y de la tierra, del calentamiento de agua y de la tierra nacieron peces o animales muy semejantes a ellos, que en su interior se originaron hombres con forma de embrión retenidos dentro hasta la pubertad, y una vez que se rompieron dichos embriones salieron a la luz varones y mujeres capaces de alimentarse. Toda una ciencia ficción detrás de esto. Anaxímenes decía que todo provino del aire. Heráclito decía que todo provenía del fuego, y así otros presocráticos también podían hablar. Carlos, no sé si tú quieres comentar algo ahí para ya venir al siglo XIX. Sí, tienes razón en esa parte, Julián. El ateísmo toma parte de la academia cuando hablan del estudio de los procesos biológicos y químicos de la era primigenia, ¿no? De esa época antigua del planeta Tierra, y hablan de la parte del desarrollo espontáneo de la vida. Pero ese tipo de idea no viene de la ciencia per se, viene de la filosofía. Es como un tipo de religión, un tipo de visión que tenían esos filósofos que decían que la vida había surgido así, y eso se combina con el pensamiento ateo, y entonces lo hacen como si fuese parte de su desarrollo filosófico, porque el ateísmo es una concepción filosófica también. Obviamente es extraño porque ellos se quieren sustentar de la ciencia, pero como tú muy bien explicaste, eso no se ha demostrado hasta el día de hoy. Ningún laboratorio ha podido replicar de manera exitosa los primeros elementos de la vida para conformar el ADN y el ARN, y así poder desarrollar la primera célula de ningún tipo. Sí han tenido quizás éxito en tener algún tipo de reacción química, pero eso no es la vida. La vida es mucho más compleja que eso. Cuando volvamos después de esta primera pausa, Julián, me gustaría que tú siguieras desarrollando esa parte del ateísmo para que nosotros podamos continuar entendiendo cómo es que esto puede ser llamado también una religión, un conjunto de creencias dentro de esa estructura filosófica. Una secta. Una secta, claro, y falsa, de las más falsas. Hola, hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo.
Bien, continuamos hermanos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo como siempre una grata conversación con nuestro hermano el licenciado Julián Musa, director de la emisora Radio Eternidad. También es productor del programa Acción Cristiana en la Radio. Y estamos tocando un tema que a nosotros nos apasiona porque hemos salido a defender la palabra de Dios en medios de comunicación contra los ateos. Y ya reconocemos, hermano Julián, ¿verdad? Que esto viene siendo como una religión. Sí, Ya yo lo veo así, yo no lo veía así, pero ya yo lo veo más o menos en ese sentido. sí, sí, definitivamente. O sea, es una secta, una doctrina falsa. Y de lo último que tú dijiste en el segmento anterior, hay algo que quiero decir simplemente, de que no se ha creado ni siquiera una célula, como tú mismo has dicho, y la vida, hablándolo biológicamente, tú sabes, la cantidad, los millones de células que tiene un cuerpo de cualquier ser viviente. Y aparte de eso, la complejidad de especies que nos rodean. O sea, por eso es un invento total. Y es lamentable que mucha gente le da validez a esto sin ni siquiera usar el razonamiento. O sea, por la actitud rebelde de no aceptar de que hemos sido creados por un Dios, un ser superior a nosotros. Pero esas son de las cosas que lamentablemente se dan. Dentro, ya en el siglo XIX, Carlos, uno de los, digamos, precursores fuertes del ateísmo, aunque después de este vamos a hablar del que yo considero, por lo menos yo, el más fuerte, es Jean-Baptiste Lamarck, francés, quien a principios del siglo XIX hablaba de que los organismos son guiados a través de su existencia por una fuerza innata y misteriosa que les permite sobreponerse a la adversidad del medio. Él estableció la teoría de la transmutación de especies. Ya aquí estamos hablando ya desde la perspectiva de lo que es la evolución como tal, la llamada teoría de la evolución. Carlos, no sé si tú quieres decir algo aquí con este personaje. Bueno, Lamarck fue un personaje y fue científico realmente, pero fue un personaje muy fuerte para establecer las primeras concepciones de un materialismo. Los ateos cuando, bueno, él siendo ateo también, pero los ateos cuando él salió con su propuesta de ese gradualismo, y también ponía de ejemplo, ¿no? Cómo las jirafas tuvieron el desarrollo de su cuello porque estaban chiquiticas y queriendo alcanzar la comida, ¿no? Las plantas que querían comer a una altura, pues eso a medida que va pasando el tiempo, el cuello le fue creciendo. Que eso, o sea, eso está en muchísimos libros de biología que le dan clases. Claro, sí, claro que sí. O sea, a mí me gustaría ver entonces si independientemente de la genética, alguien que quiera ser de 7 pies para jugar basquetbol, simplemente tiene que tratar de alcanzar la cancha todo el tiempo y va a crecer así, y si no tiene necesariamente que haber una funcionalidad dentro de ese código genético que tienen para tener una alta estatura. O sea que también eso es parte del cuento que tú refieres, Julián. Así es. Para mí, Carlos, no sé tu opinión, pero para mí en lo personal, el profeta más fuerte de lo que es el ateísmo actual, o ya el ateísmo que luego evolucionó a lo que es el nuevo ateísmo, que es lo mismo, lo único que el nuevo ateísmo, los proponentes del nuevo ateísmo son más agresivos en cuanto en la promoción del ateísmo, y realmente eso es lo que existe hoy es más una línea hacia el nuevo ateísmo, porque atacan, no solamente se conforman con decir que no hay Dios, sino que atacan de una manera muy ferviente todo lo que le huela a ellos, a Dios, y sobre todo lo que le huela a cristianismo, sobre todo. Entonces, Charles Darwin, el profeta para mí, y como todas las sectas falsas tienen un fundador, yo considero que de este ateísmo actual, es el fundador, vamos a decirlo así, del ateísmo que tenemos en nuestro entorno. Es considerado como un gran británico, y él fue un pensador, lamentablemente, uno de los pensadores más influyentes
de los últimos 200 años. Un dato que mucha gente no sabe es que Darwin hizo estudios teológicos, que eso no mucha gente lo sabe, y a veces cuando uno debate con personas ateas y uno le hace saber eso, de que Darwin no era un científico, sino que era más, aunque él cursó estudios de medicina, pero él era más un filósofo, o sea, una persona que partía de razonamiento sobre las cosas y hizo estudios teológicos. Y eso mucha gente no lo acepta. Pero ahí nada más hay que investigar. Darwin no ocultó, y digamos que Lamarck influyó mucho en él, las ideas de Lamarck, y él no ocultó su opinión de que su pensamiento evolucionista, aparte de las especies, también aplicaba a los seres humanos, o sea, no nada más a los animales, sino también a los seres humanos. En el año 1859, pues sale su libro muy conocido sobre el origen de las especies por medio de la selección natural, pero no hizo nada más ese libro, él tuvo otros libros. Por ejemplo, hay un libro que se llama El origen del hombre, que aunque muchos quizás no saben eso, este libro hablaba sobre las razas favorecidas. Este libro, ideas de Darwin, fueron usadas para fortalecer acciones tan denigrantes como el genocidio, como la eugenesia, que vamos a explicar un poco más adelante. Esas son de las cosas que un ateo no te va a decir, y a veces ni siquiera lo saben, porque el ateísmo ahora es como una moda, que la gente se mete en eso y ni sabe lo que se está metiendo. Entonces, ¿qué dice, por ejemplo, El origen del hombre? Donde él explica su teoría racial. Dice, las naciones occidentales en Europa, eso es textual el libro, ahora superan inmensamente a sus antiguos progenitores salvajes y por ende ahora se encuentran en la cumbre de la civilización. Las razas civilizadas del hombre ciertamente exterminarán y reemplazarán las razas salvajes a lo largo del mundo. Charles Darwin y su teoría de la evolución proporcionan doctrina para el establecimiento de lo que ha sido la supremacía blanca. 4 años después de que Darwin publicara El origen de las especies, James Hunt lo convirtió en una justificación para la esclavitud. En su artículo de 1863, El lugar del negro en la naturaleza. Entonces, los reformadores cristianos, habían pasado décadas a principios del siglo XIX enseñando en Gran Bretaña a ver las razas no europeas como sus iguales ante Dios. Porque la Biblia sí es muy clara y el cristianismo muy claro de que no hay superioridad de raza. El cristianismo, que es tan atacado por los ateos, habla de que no hay superioridad de raza, que todo ser humano es valioso porque ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Y eso se empezó a fomentar en Gran Bretaña y en cuestión de años, esta teoría de Darwin no solo sacó a Dios de la mesa, sino también el valor de la persona de cada raza. Entonces, Darwin y Francis Galton, quien era primo de Darwin, extrapoló el pensamiento de Darwin, Francis Galton, para ser pionero en la eugenesia racial. ¿Qué es la eugenesia? La eugenesia no es más que buscar aplicar leyes biológicas de la herencia para perfeccionar la especie humana. Y sabemos que un derivado de esa eugenesia fue lo que utilizó Adolfo Hitler, donde vino el Holocausto y el establecimiento de la raza aria. Él quería establecer una llamada raza aria que era bajo la eugenesia y el perfeccionamiento de los seres humanos. El pensamiento de Darwin fue utilizado, este pensamiento evolucionista, fue utilizado por los estadounidenses a finales del siglo XIX para justificar actos de genocidio contra los nativos americanos.
La Rusia comunista utilizó la evolución darwiniana para justificar su liquidación de grupos de personas no rusas dentro del Imperio Soviético. Los serbios usaron para justificar su genocidio contra los croatas y los kosovares ideas de Darwin. A diferencia del cristianismo, porque estamos hablando aquí de quiénes son precursores de estas ideas. Yo no estoy hablando de que todos los ateos han abrazado estas ideas y le hacen daño a la gente. No, porque a veces se quiere ir por ahí el asunto. Yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de historia. Estamos hablando de que las ideas tienen consecuencias y que estas ideas han tenido terribles consecuencias y que la historia lo demuestra. El cristianismo, al contrario, se sustenta en dos grandes mandamientos. Mateo 22, 37 y 39. Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Carlos, no sé si tiene algún comentario ahí. Así es, Julián. Qué bueno que tocaste uno de los libros que no es tan conocido ni mencionado, El origen del hombre, de Darwin, porque ahí se construye toda una visión ideológica que se sustenta en el materialismo, en la supervivencia del más fuerte, e incluso indica una segregación racial, una visión racista, porque Darwin decía que los africanos y los latinos éramos monos medio evolucionados. O sea, Darwin decía que nosotros los latinos y los africanos no éramos seres humanos, éramos una transición del mono, o sea, del primate antiguo hacia un desarrollo para ser humano. O sea, una visión completamente racial, materialista, de odio que tenía. Y además de todo, muy sorprendente, porque Darwin ni siquiera le gustaba la medicina. Su papá lo pone a estudiar para médico, para ser médico, y él hace unos cuantos meses en la universidad la deja porque le gustaba la naturaleza, sí, era un aficionado botánico, sí, pero era un amante de la teología, o sea, él era creyente. O sea, eso es lo peor de la historia de Darwin, que él era creyente, pero tenía una visión de una teología liberal. Cuidado con eso. Sí. Como pasa hoy día, Julián, que tú y yo lo sabemos, esa teología liberal, inventándole muchas cosas a la Biblia y metiéndole cosas como que el aborto es posible, que el matrimonio homosexual es posible, que David tuvo o sea, un montón de disparates que la Biblia no dice. Claro. Eso lo hacen los teólogos liberales. Exacto. Entonces, exacto, para pasar al próximo segmento, Julián, algo muy importante que tú tocaste también es que esas son de las doctrinas que el ateísmo y principalmente el nuevo ateísmo está metiéndole en la mente a los jóvenes, a estas generaciones, que cuando ven una propuesta como que es probable o posible que la lucha del más apto o la supervivencia de un ser humano sobre otro pueda tener implicación en la sociedad, entonces ahí es que vamos a las tres causales del aborto. Un niñito enfermo, nosotros podemos matarlo, porque eso es una visión materialista. Claro. Una mujer violada, nosotros tenemos que ver como culpable al niño que está en el vientre, porque eso es una visión materialista, ¿no? Eso es un conjunto de células ahí que hasta que no salga del vientre es un grupo de células que está ahí adentro. No es un ser humano, eso es un cigoto, es un feto. Le ponen un montón de nombres técnicos para no reconocer lo que realmente es un ser humano hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y claro, y se le quiere aplicar la pena de muerte al bebé en vez de al violador que hizo ese terrible daño, que es terrible. No quisiéramos que ninguna mujer viviera una cosa como esa cabeza, esa observación, y que deben de ser grandemente ayudadas porque es muy terrible una situación como esa. Así es, y eso viene de la falsa doctrina del ateísmo. Cuando volvamos después de esta siguiente pausa, vamos a continuar conversando con nuestro querido hermano, el licenciado Julián Musa, estos temas tan interesantes, las falsas doctrinas, hoy con el ateísmo. Ya volvemos.
Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón compartiendo el tema Falsas Doctrinas, una serie de capítulos que estamos realizando para presentarle a nuestros hermanos y amigos que nos siguen en este espacio las doctrinas que son antibíblicas, que no se corresponden con la palabra de Dios. Y hoy le toca al ateísmo y está con nosotros nuestro hermano el licenciado Julián Musa, que como siempre nos ayuda en este tipo de temas y el análisis. Julián, puedes continuar, hermano. Interesantísima la información que tú nos estás aportando. Gracias, Carlos. Y el deseo de nosotros hacer este tipo de cosas es desenmascarar la mentira y exponer la verdad. Eso es nuestra intención. Respetamos si usted tiene a usted como persona, si usted tiene una posición hacia el ateísmo, pero tenemos que decirle la verdad y está caminando en una doctrina errada, falsa y que tiene repercusiones eternas muy grandes. Entonces, el ateísmo se sustenta más en ilusión que en realidad. Y ahí yo sé que muchos ateos pudieran tirar el grito al cielo, pero sí, y se lo voy a demostrar con unos puntos muy específicos. Y usted se va a dar cuenta, si piensa sin prejuicio y objetivamente, se va a dar cuenta de que el ateísmo se basa en fe, se basa en creencia. Lo único que una fe hacia una dirección errada. Número uno, que de la nada vinieron todas las cosas. Eso no es científicamente comprobable. Eso es creencia. Que la materia muerta produjo vida. Tampoco eso es ciencia, eso es creencia. Que del caos vino el orden. Del caos vino todo el orden que se ve en el mundo, en la naturaleza como tal. Que de la inconsciencia se produce la conciencia. Algo tan importante como la conciencia en el ser humano, que vino de la inconsciencia. Que de lo irracional surgieron seres con razonamiento. Algo que no es comprobable para nada, salvo desde una explicación cristiana que te habla de por qué el ser humano es tan diferente a los otros animales creados por Dios. El tema de la macroevolución, de que una especie pasa y se convierte en otra, o sea, no hemos visto en todo el tiempo que la humanidad está, no ha visto eso por ningún sitio. Si la macroevolución existiera, debiéramos estar viendo eso a cada rato, porque en el tiempo que tiene la humanidad y deberían de haber registros reales, no los inventos que se han hecho falsos para querer establecer las mentiras que hay detrás de esto del ateísmo. Mira, Carlos, es muy preocupante, de verdad, honestamente te lo digo, muy preocupante el aumento que ha tenido el ateísmo en Occidente. Y en gran parte eso se debe porque Occidente, lamentablemente, aunque Dios tiene su remanente en el mundo entero, pero el cristianismo, al
al ceder espacio a estas ideas, hoy y salir del escenario público y recluirse en las cuatro paredes de los templos, le dejó la sociedad a estas sectas religiosas, a estas filosofías mentirosas. Y una de las sectas que más está creciendo en República Dominicana es el ateísmo, lamentablemente. Así como hemos hablado hasta aquí de otras sectas que han crecido, como el mormonismo y los testigos de Jehová, hasta lo que llevamos en este capítulo, es muy lamentable. Y lo que hay detrás de eso es una concepción de la vida donde la gente quiere hacer lo que le da su deseo. Ahí se cumple aquello que dice en el Salmo 14.1 y el Salmo 53.1, que dice el necio en su corazón, no hay Dios, porque el negar a Dios es una necesidad, es algo, Dios es innegable si somos objetivos, si miramos las cosas, la creación, la estructura del humano, lo que somos como especie. ¿Cómo es posible poder negar la existencia de Dios? Y eso, en las elecciones generales pasadas de la República Dominicana, lamentablemente, esas filosofías, se ha visto el impacto que han tenido, donde personas decidieron incluso echar su voto por personas que abiertamente están en contra del aborto, están a favor, perdón, del aborto en su llamada 3 causales, que es la llave del aborto libre. Para la gente que te habla de 3 causales, en lo que saben de eso, es para no decirte aborto libre, es como la estrategia. El tema de la ideología de género, de que el ser humano es una construcción, la identidad sexual es una construcción social, eso parte de una filosofía y de una secta atea, de una cosmovisión sin Dios. O sea, de ahí es que parte. Es el mismo tema de corrupción gubernamental, parte también de una mentalidad sin Dios, porque no tengo que darle cuenta a nadie, voy al cargo público para cogerme mi cuarto, en buen dominicano. Entonces, todos los males morales parten de una cosmovisión sin Dios. Y quizá alguien me dirá, pero Julián, pero hay gente que dicen que son cristianos y lo hacen. Aunque digan que son cristianos, viven bajo una filosofía atea sin Dios. Quizá usted me dirá, Julián, pero hay ateos que no hacen nada de eso. Sí, es verdad. O sea, no tanto el punto de las ideologías de aborto y demás, de esas cosas. Ahí prácticamente todos están de acuerdo. Pero asuntos de hacer daño, de robar y demás, muchos ateos no lo hacen, es verdad. ¿Pero por qué? Lo hemos dicho muchas veces y creo que esto lo vamos a seguir diciendo en todos los temas que tratemos de secta falsa. Eso es porque Dios ha dado su gracia común y Dios ha puesto en el corazón del hombre algo que se llama conciencia. Y por su misericordia el ser humano no es tan malo como podría ser, por esa conciencia que Dios le ha dado. Y por eso mucha gente, aunque esté mal ante los ojos de Dios, hay acciones que nunca la cometería en su vida. Pero lamentablemente no podemos llenar el estándar de Dios a menos que no hayamos sido regenerados por medio de la salvación que solo Cristo nos ofrece. Entonces, en esa parte, no sé, Carlos, si tú tienes algún comentario, pero a mí me da mucha pena porque cuando tú debates con estos jóvenes ateos, uno se da cuenta que ellos en sí no conocen lo que es el ateísmo. Es una moda y se ve una... Si tú dices que no crees en Dios, ¿por qué lo odia tanto? Hay como un odio hacia Dios. Pero eso no es más que una manifestación de un corazón rebelde que no ha sido regenerado y que no ha gustado de lo que es tener una relación con el Señor, una relación que Él te la ofrece y que desea que tú la tengas. Carlos, no sé si tiene algún comentario. Tú dijiste varias cosas interesantes, Julián. Me parecen también que son importantes mencionar. Hay un crecimiento, no solo lo que se puede percibir en nuestro país, porque estamos directamente siempre tratando con jóvenes, tratando con personas
sobre muchos temas, sino que a nivel global hay un crecimiento de la visión materialista, pero eso no viene por azar, o sea, eso no salió de la noche a la mañana. Es todo un proceso histórico o toda una construcción de una filosofía que es la doctrina del ateísmo. Y dicen, los mismos ateos no les gusta que le llamen doctrinas, porque cuando yo debato, yo digo, ustedes tienen una doctrina encerrada en un materialismo, en un cientificismo, porque ustedes entienden que la ciencia le está dando algo de razón a ustedes, porque ustedes no tienen evidencia de absolutamente nada. De lo que ustedes quieren renegar, no tienen evidencia de nada, si es dentro de su misma filosofía. Pues esa filosofía ha llegado a las universidades, a las escuelas, a los colegios, y ataca en forma dogmática a los jóvenes. Y hay un crecimiento, incluso dentro de la misma población, de jóvenes que en el seno del hogar son cristianos. Sí. Dentro del seno de una familia cristiana, estos jóvenes están siendo atacados y llenados de estas filosofías porque entienden que le están dando ciencia. Y al entender que le están dando ciencia, lo están poniendo como en una especie de superioridad intelectual, y ellos se sienten bien, como tú dices. Muchos de ellos lo hacen por moda, pero no profundizan realmente en la historia de ese desarrollo de lo que es el ateísmo. República Dominicana, como tú muy bien lo dices, está teniendo ese ataque. República Dominicana tiene el ataque postmodernista porque la gran mayoría de medios de comunicación, sus comunicadores, tienen esa concepción porque entienden que su formación es una formación académicamente científica. Y nosotros no hemos dado cuenta de eso. Atacan a Dios, aún muchos de ellos diciendo, sí, yo soy creyente. ¿Pero qué tipo de creyente tú eres? Sí, yo soy creyente, pero yo no creo en el jardín del Edén, no creo en Adán y Eva, no creo en la división del mar para la liberación del pueblo de Israel, no creo que Jesucristo caminó sobre las aguas. Entonces, ¿qué creyente tú eres? Tú eres un filósofo, tú lo que eres es un investigador de la historia a nivel materialista, pero creyente no eres. No, es imposible. Eres un materialista, aunque tú salgas del seno de un hogar cristiano. Esa es la realidad dura y pura. Pero lo que sí nos apegamos a lo que dice ese libro, la Biblia, entonces se nos tildan ¿de qué? De fundamentalistas, de fanáticos, pero que nosotros somos coherentes con lo que creemos. El que no es coherente con lo que se dice entre comillas que cree, es aquel que rechaza lo que se supone debe de creer de ese libro. Claro. Lo que se supone debe de ser un cristiano. Entonces ahí es que está el problema, Julián, y eso está atacando y se está evidenciando en la sociedad dominicana. Los jóvenes de dos generaciones, vamos a decir, dos generaciones, son los que están teniendo los cambios paradigmáticos más profundos en el pensamiento social. Y vamos a perder, como están perdiendo potencias que eran fuertes, que su desarrollo se fundamentó y se basamentó en el cristianismo, su desarrollo tecnológico, científico, educativo, de infraestructura, de ordenamiento social y jurídico. El cristianismo se lo dio y esa gente lo está perdiendo hoy. República Dominicana está en ese peligro, Julián. Sí, claro que sí. Qué bueno que tú estás tocando las doctrinas falsas del ateísmo, porque ese es uno de los mayores peligros que tiene nuestro país hoy día. Sí, y le venden a los muchachos que ellos son retrógradas, que son brutos, porque el ateísmo acusa al cristianismo de que nos creemos superior, pero en la práctica quienes se creen superior son ellos, porque ellos son los intelectualmente inteligentes. O sea, uno que ha tenido debates y demás ha podido percibir esa línea de creerse muchas veces superior. Y en cuanto al tema de Dios, si una persona dice ser cristiana y no cree en la Biblia, usted no es cristiano. No es coherente. De decir eso. No es coherente. Vamos a pasar a la siguiente y última pausa, Julián. Y en esta vamos a tocar entonces puntos reflexivos finales y vamos a ver realmente qué alcance ha tenido esto en la sociedad dominicana. Ya volvemos, hermanos y amigos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube
Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook, en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón, compartiendo con nuestro hermano el licenciado Julián Moza, el ateísmo, las falsas doctrinas. Julián, continúa porque tú nos estás trayendo un tema en este programa muy, muy importante, muy interesante. Yo creo que podemos hacer varios capítulos más de este mismo tema. Adelante. Sí. Bueno, algo que tenemos que tener pendiente en este último bloque, no lo quiero dejar, Carlos, y ustedes que están ahí, es que nosotros los cristianos debemos llevarle el evangelio a estas personas que tienen este tipo de ideas, de estas filosofías, de este sectarismo falso que es el ateísmo, como hasta aquí, si usted es objetivo y sin prejuicio, se ha podido dar cuenta. Nosotros conocemos, es verdad, al Señor y sabemos que el Señor está interesado en que sus buenas nuevas lleguen a toda persona. Nosotros estamos convencidos de la existencia de Dios porque lo que dice las Sagradas Escrituras en muchísimos aspectos, porque la fe cristiana es una fe razonable cuando se refiere, aunque la Biblia no es un libro de ciencia, pero nos habla de cosas que a través de la ciencia se pueden confirmar. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, lo que nos dice el Salmo 19, del 1 al 2, que nos dice que los cielos declaran la gloria de Dios y vemos su poder creativo en todas las cosas hechas. Nosotros vemos como Romanos 1, del 19 al 20, sigue esta misma idea diciéndonos que lo que se puede conocer acerca de Dios se hace plenamente visible por medio de la creación. Que cualquiera que niegue esto, lo que está deteniendo por injusticia la verdad. O sea, lo que está haciendo es queriendo tomar el rol de Dios y tener sus propias ideas. Nosotros vemos que definitivamente lo que hay es una actitud de no sometimiento. Y algo importante en estos minutos finales que no puedo dejar pasar, es que una excelente estrategia para poder compartir el evangelio es utilizar verdades vinculadas a lo que teológicamente se conoce como la revelación general de Dios. La revelación general es la automanifestación de Dios por medio de su creación, por medio de la creación del universo. Esta revelación es un acto objetivo que no descansa en percepción, sino en realidad. No descansa en ilusión. Y hay tres argumentos que yo quiero tocar solamente brevemente, Carlos, que nos pueden servir, argumentos filosóficos, pero que tienen su aval en la ciencia y en el conocimiento, que son el argumento teleológico, el argumento cosmológico y el argumento moral. El argumento teleológico, nada más voy a dar pincelada. Estas tres cosas son amplísimas, pero por razones de tiempo no lo podemos hacer. El argumento teleológico es el que nos habla de que todo tiene un propósito y tiene un orden. El universo en que vivimos ha sido científicamente observado y se ha podido ver con claridad cómo está perfectamente afinado, diseñado y calculado matemáticamente. Eso lo vemos en los cálculos de la velocidad de la luz, la constante gravitacional, el eje de la Tierra. Este argumento nos habla del diseño inteligente, de que hay detrás, usa la lógica del razonamiento de que detrás de un diseño tiene que haber un diseñador.
Definitivamente tiene que haber un diseñador y la naturaleza y la lógica nos muestran esta gran verdad de que debe de existir eso y que no fue por azar, sino que fue todo muy bien establecido por alguien que lo hizo y ese alguien es Dios. El argumento cosmológico, brevemente, dice que todo lo que comienza a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir, por tanto tiene una causa. Y este argumento tumba una idea que se tuvo por muchos años y que mucha gente atea la tiene, de que el universo siempre ha existido. Y un aporte fuerte a esto fue lo que hizo Albert Einstein, que aunque no era cristiano, nunca, o sea, él tenía una percepción de que tenía que haber un ser superior. Y la teoría general de la relatividad le da un empuje muy grande a lo que establece la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1, de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, porque Einstein demostró con su teoría de la relatividad que el espacio, la materia y el tiempo fueron creadas juntas. Y el último argumento, ya para, ¿verdad?, tener un poco de conversación contigo, Carlos, en este sentido, es el argumento moral. El argumento moral es que todos los seres humanos tienen una conciencia, todo el mundazo, buen dominicano, tiene una conciencia, un sentido de lo que está bien y lo que está mal. Cada cultura en la historia de la humanidad ha mantenido creencias sobre el bien y el mal. Nosotros funcionamos como si algo tuviera bien y tuviera mal, pero ¿de dónde proviene eso? Eso proviene de lo que se llama la conciencia, que a la luz de la Biblia, bíblicamente hablando, vemos que nos ha sido dada. Romanos capítulo 2, versículos 14 y 15, dice, en donde nos habla de que Dios ha puesto su ley moral en nuestro ser interior y está plantada en nuestra mente y son objetivas y son desvinculantes de lo que cualquier persona piense. El bien y el mal es objetivo. Carlos, ahí si quieres, ¿verdad?, comentar algo en esta parte. Bueno, yo pienso, Julián, que has dado mucha información en este programa. Es como te mencioné, es muy amplio, una falsa doctrina, el ateísmo como uno lo está viendo ahora, con tantos dogmas, aunque a ellos no les gusta que digan que tienen sus dogmas, pero el materialismo, el cientificismo, el creerse que la ciencia da todas las respuestas, incluso las respuestas éticas, cuando no hay ningún proceso científico que pueda corroborar un hecho ético, tampoco un hecho histórico, más allá de los descubrimientos arqueológicos o paleontológicos. Y es un tema muy amplio el ateísmo. Incluso las propuestas que tú presentaste para corroborar y darle validez a la palabra de Dios, también se lleva cada uno de ellos un programa completo. Claro. El argumento moral, el argumento teleológico y el cosmológico, que probablemente lo toquemos más adelante contigo, Julián, si estás en disposición. Hasta aquí hemos llegado a su programa Fe y Razón en la entrega de este día, recordando que estamos de lunes a viernes a partir de las 12 del día hasta la 1 de la tarde y deseándoles como siempre que el Señor les bendiga.